¿Qué es el test de chi cuadrado? ¿Cómo se aplica? ¿Y cómo se leen sus resultados? Chi cuadrado es un test o una prueba estadística que nos permite reconocer la asociación entre dos variables categóricas, ya sean dicotómicas o politómicas. Veamos el caso en el que queremos asociar una estirpe celular de un tipo de cáncer y la localización. Vamos a la vista de variables y veamos que las estirpes celulares son carcinoma y otros tipos de cáncer, mientras que la localización de estos cánceres son paladar, encía y lengua. Vamos a detectar si existe predilección de este carcinoma por alguna de estas localizaciones mediante el test de chi cuadrado. Y para ello, vámonos al menú Analizar, Estadísticos Descriptivos, Tablas de Contingencia. En columnas siempre van los grupos, en este caso las localizaciones, y en filas la variable cuya frecuencia queremos analizar, la estirpe celular. Este orden es especialmente importante porque lo que se comparan son las columnas y se expresa a través de sus porcentajes. Por eso, en casillas vamos a expresar la frecuencia relativa por columnas. Le damos continuar. Y en estadísticos vamos a solicitar el test de chi cuadrado. Continuar y aceptar. En la matriz de datos, si nos vamos a vista de datos, tenemos en total 90 casos. Y estos tienen que aparecer en nuestros resultados. El total de la tabla es de 90. 57 corresponden a la estirpe celular del carcinoma y 33 a otros tipos de cáncer. 16 de estos casos están localizados en paladar, 28 en encía y 46 en lengua. Ahora, ya podemos comparar cuál es la frecuencia del carcinoma de esta estirpe celular según cada una de las localizaciones. Por eso, el porcentaje se ha calculado de forma vertical o por columnas. Veamos. De los casos encontrados en paladar, que eran 16, 6 corresponden al carcinoma, y esto hace un 37,5%. Si dividimos 6 entre 16, obtendrás este porcentaje. En encía, 11 de 28 es 39,3, una cifra muy cercana a lo encontrado en el grupo de paladar. Y en lengua, el 87,0% se obtiene de dividir 40 entre 46. Pero esto es un porcentaje mayor a lo observado en las otras dos localizaciones. ¿Será que la estirpe celular del carcinoma tiene predilección por asentarse en la lengua? Las diferencias numéricas observadas no son suficientes para concluir en que existe una asociación entre la estirpe celular del carcinoma con la localización de la lengua, a menos que realicemos una prueba estadística que nos permita concluir ello. Y esto es precisamente el test de chi cuadrado. Tenemos el valor calculado para chi cuadrado y el p-valor o significancia asintótica bilateral. Este valor es la magnitud del error en caso de que aceptemos la hipótesis de que el carcinoma está asociado a la localización de la lengua. Para ello, previamente tendríamos que definir cuál es el nivel de significancia o grado de error que estamos dispuestos a aceptar para dar como válida nuestra conclusión. Y habitualmente este nivel de significancia o alfa es del
5% o en cifras decimales 0,05. Y este valor está por debajo de ese 0,05. Quiere decir que es un error bastante bajo. Error que cometeríamos al aceptar de que el carcinoma está asociado a la localización de lengua. Y por eso podemos concluir a partir del test de Chi cuadrado que sí existe tal asociación entre la estirpe celular del carcinoma y la localización del cáncer en la lengua. Corrección por continuidad o corrección de Yates. Este procedimiento se aplica en los casos en que debiéramos realizar el test de Chi cuadrado, pero las frecuencias esperadas son muy bajas y entonces el estimador de Chi cuadrado ya no es tan conservador y esto implica una mayor cantidad de error. Veamos, tenemos dos salones de clases, A y B, y hemos evaluado la satisfacción que tienen los estudiantes en estos dos grupos. La idea es comparar la proporción o el grado de satisfacción en cada uno de estos dos salones, a fin de conocer si esta proporción es la misma o es distinta. Para esto, vámonos a analizar en estadísticos descriptivos tablas de contingencia. En columnas siempre van los grupos, y en este caso el salón de clases. Y en filas la variable que va a ser analizada, satisfacción. En estadísticos vamos a seleccionar Chi cuadrado y en casillas vamos a solicitar los porcentajes por columnas. Continuar y aceptar. Tenemos que en el salón A hay 28 estudiantes, de los cuales 24 están satisfechos. Esto hace un 85,7%, porque 24 entre 28 es 85,7%. En el salón B hay 15 estudiantes, de los cuales 8 están satisfechos. Esto hace un 53,3% de satisfacción en este segundo grupo. Sospechamos que en el salón A existe una mayor proporción de satisfacción respecto del salón B. Por lo menos numéricamente eso es así. Si ejecutamos la prueba estadística Chi cuadrado, y recordando que lo que nos interesa es el p-valor, porque a través de este valor es que se interpreta o se toma la decisión si p-valor es menor al nivel de significancia, que normalmente es 0,05, rechazamos la hipótesis nula para quedarnos con la hipótesis del investigador. Entonces todo investigador espera que su p-valor sea o esté por debajo de 0,05. Y en este caso el p-valor sí está por debajo de ese nivel. 0,02 es un número menor que 0,05. Sin embargo, el software nos advierte y nos dice, una casilla, es decir, 25%, porque son 4, 1, 2, 3, 4, y una de ellas representa el 25%, tiene una frecuencia esperada inferior a 5, y esta frecuencia mínima esperada es de 3,84. ¿Cuál de estas 4 casillas es la que tiene la frecuencia esperada menor a 5? Veamos, analizar estadísticos descriptivos, tablas de contingencia, y esta vez en casillas, en lugar de seleccionar columnas y con la finalidad de analizar mejor nuestros datos, seleccionamos recuentos esperados, continuar y aceptar. Esta vez el número que acompaña al valor calculado o al valor medido no es un porcentaje, sino es un valor esperado. Y veamos que el valor mínimo es 3,8. Si queremos su dato completo, entonces hacemos doble clic y vemos que es 3,8.
2,84. ¿Cómo se calcula ese valor? Simple, se multiplica sus marginales 15 por 11 y se divide entre el total. Y esto me da 3,84. Ya el software me lo había advertido. Cuando esto sucede, cuando uno de los valores esperados es menor a 5, se utiliza la corrección por continuidad o corrección de Yates, que es una corrección del test del chi cuadrado. Y entonces lo que se interpreta ya no es el p-valor del chi cuadrado, sino el p-valor de la corrección por continuidad, que en este caso es 0,05, un valor superior al nivel de significancia planteado. Por lo tanto, no podemos rechazar la hipótesis nula y entonces diremos que no existen diferencias entre la satisfacción que tienen los estudiantes en estos dos salones. Test exacto de Fisher. Las hipótesis planteadas para este test son las mismas que se utilizan para la prueba chi cuadrado de Pearson. Por ejemplo, aquí tenemos 17 niños de diferente sexo, femenino y masculino, en quienes se ha evaluado la satisfacción familiar. Tengamos en cuenta algo importante, que es una muestra bastante pequeña. En el ritual de la prueba de significación estadística, tendremos que formular nuestra hipótesis. La satisfacción familiar es homogénea en hombres y mujeres, o la satisfacción familiar no es homogénea en hombres y mujeres. Con un nivel de significancia del 5%, le correspondería un x cuadrado de tabla de 3,84. Y con el algoritmo del chi cuadrado obtendríamos lo siguiente. Vamos al programa estadístico SPSS, donde se ha construido esta base de datos preliminarmente. En el menú Análisis, Estadísticos Descriptivos, Tablas de contingencia, en filas Satisfacción familiar y en columnas Sexo. En Estadísticos habilitamos únicamente chi cuadrado, continuar, y en casillas vamos a habilitar las frecuencias esperadas y los porcentajes por columna, continuar y aceptar. La tabla que nosotros presentamos preliminarmente, 8225, la obtenemos aquí, 8225. Los porcentajes, recordemos, están en columnas. Veamos que la satisfacción familiar en mujeres es del 80% y en hombres 28,6. A priori podríamos decir que la satisfacción familiar es mucho más alta en mujeres, puesto que 80 es mucho más alto que 28,6. No podemos hacer tal afirmación a menos que realicemos un contraste estadístico, y lo habitual en estos casos es el chi cuadrado de Pearson, que nos da un valor de 4,49, que lo hemos colocado aquí. Es un valor mayor al chi cuadrado de tabla y por tanto aceptaríamos la hipótesis alterna de que la satisfacción familiar no es homogénea en hombres y mujeres. Sin embargo, el programa estadístico nos hace una aclaración. 3 casillas, el 75% de ellas, porque son 4, tienen una frecuencia esperada inferior a 5 y la frecuencia mínima esperada es de 2,88. Es un valor bastante bajo y esto ocurre porque es una muestra pequeña. ¿En qué casilla se ha encontrado este 2,88? Eso es en la casilla número 4, aquí 2,88 redondeado es 2,9. Este 2,9 se obtiene de multiplicar 7 por 7, es decir, sus marginales, dividiéndolo entre el total. El valor 2,9, un valor bastante bajo, incluso para realizar una corrección por continuidad o corrección de Yates. Aplicamos esta regla de decisión entonces. Cuando una de las frecuencias esperadas es menor que 5, aplicamos la corrección de Yates. Pero si esta frecuencia es menor a 3, aplicaremos la corrección de Fisher. Y en este caso la frecuencia mínima es 2,9, es menor que 3. Por lo tanto, aplicaremos la corrección de Fisher o el test exacto de Fisher. El test exacto de Fisher no involucra calcular un chi cuadrado para contrastarlo con uno de tabla. El test de Fisher calcula exactamente la probabilidad a través de este algoritmo.
A más B es la sumatoria marginal de la fila superior, C más D la segunda fila, A más C la primera columna y B más D la segunda columna. Todos factoriales multiplicados entre sí entre n, que es el total 17, por el factorial de cada uno de los casilleros. Es decir, sería aquí 17 factorial por 8 factorial por 2 factorial por 2 factorial por 5 factorial. Por supuesto, la computadora nos ayuda en este cálculo e incluso nos los da aquí en la parte inferior, estadístico exacto de Fisher. El valor es de 0,058, lo hemos copiado aquí, 0,058. Con este valor de P no podemos rechazar la hipótesis nula, nos quedamos con ella y decimos que la satisfacción familiar es homogénea en hombres y mujeres. ¿Por qué podemos afirmar esto a pesar de que estamos viendo que el 80% de las mujeres tienen satisfacción familiar, mientras que esto ocurre solamente en el 28,6% de los varones? ¿Por qué decimos que es homogéneo si la diferencia numérica es amplísima? Porque es una muestra pequeña y la probabilidad de equivocarse en muestras pequeñas es mucho más alta. Por eso necesitamos un ajuste, una corrección, que es Fisher. Esto es la corrección de Fisher o el test exacto de Fisher.